El objetivo que planteé, el objetivo que planteé para nuestro webinar es entender que la artroscopia es una técnica más que puede ser útil en nuestro nacional y que nos puede hacer la vida pues más fácil o más difícil dependiendo del caso que tengamos. Quiero empezar presentándoles a nuestros webinaristas, pues tenemos una gran estrella de la cirugía de hombro y codo de Latinoamérica, el doctor Felipe Reinares Silva, quien muy amablemente nos acompaña desde Chile, 10 p.m. de la noche. Felipe, muchísimas gracias. Él es cirujano de hombro y codo. Actualmente es el presidente de la Sociedad Chilena de Hombro y Codo. Trabaja en la clínica alemana y en la Mutual de Seguridad. Y para los que no sepan, por favor, at- en arroba doctor Felipe Reinares en Instagram encuentran una excelente página en Instagram con una gran cantidad de contenido que produce Felipe, que es súper interesante, muy educativo, y les pido el favor de que si puedan lo sigan, vale muchísimo, muchísimo la pena. Tenemos al doctor César Daza Oñate, él trabaja aquí en Bogotá, ortopedista de hombro y rodilla, tanto en Clínica Francisco Suicidio como en Clínica de la Sabana y en Colmédica. También están en sus primeros pasos en Instagram y también les pido que lo sigan. Y por último, el doctor Santiago Ordóñez, que está en Medellín, hace cirugía de hombro y rodilla en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en la Clínica F3 en Medellín, y él sí es de la vieja guardia, todavía no ha caído en las redes. Y por último, quien modera el evento de hoy soy yo, soy cirujano de hombro del Hospital San Rafael en Bogotá y en Clínica del Country en Bogotá, y en la parte de abajo de la presentación pueden ver mis redes sociales para que me sigan. Habiendo hecho esto, le doy el paso al doctor Felipe Reinares para que inicie su presentación. Yo le dejo compartir pantallas. Giuseppe, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos, muchas gracias al comité directivo de ACAR. Siempre es un agrado compartir con mis amigos de Colombia, así que muchas gracias Santiago, César, Sebastián que estaba con nosotros, Giuseppe, por la invitación, por la cálida invitación que nació ahí en el Mundial de Roma, así que ahí tuvimos la oportunidad de reunirnos, conversar y compartir experiencias, así que siempre es interesante, voy a compartir mi pantalla. Es una charla, cuando me pidieron que la hiciera, me dijeron que no me basara o que no hiciera lo típico de buscar fracturas tipo Bankart, que es donde probablemente más experiencia tenemos, o un Bankart óseo en el fondo, sino que me saliera un poquitito de contexto y así que voy a colocar algunos, es una charla basada en casos principalmente. Hace 2 semanas dejé la presidencia del comité o de la Sociedad Chilena de Hombro y Codo y hoy día me desempeño como paz presidente, así que ese es un ajuste. Con respecto a mis conflictos de interés, son relevantes para todas las presentaciones que hago, así que los declaro. ¿En dónde utilizo principalmente la artroscopía? En el hombro y en el codo. Yo hago cirugía de hombro y codo, no hago otras articulaciones, desde la artroscopía en pacientes sobre los 14 años hasta pacientes muy mayores que requieren artroplastías y revisiones. ¿Y dónde coloco el artroscopio en las fracturas? Probablemente este es como mi setting. En la tuberosidad mayor avulsiva, en las glenoides, efectivamente 1A, 1B, de acuerdo a Goss o Heidenberg, en las 3 y en las 4, en las tuberosidades menores aisladas y en general en las fracturas de clavícula lateral, si bien podría utilizarla porque la mayoría de las disyunciones acromioclaviculares la hago de manera artroasistida, por lo general no suplemento o no utilizo el artroscopio para pasar mis suturas de cerclaje. En el codo sí estamos haciendo una experiencia cada vez mayor con artroscopía de codo y ya llevamos una serie de fracturas de capitellum con o sin tróclea, con endoscopio o nanoscopio y experiencias iniciales con fracturas de coronoide. Así que estamos muy contentos con esa experiencia que en alguna otra oportunidad lo podríamos conversar y discutir. Quiero primero partir con este caso de que una mujer de 42 años, una trabajadora manual, ella vive a 700 kilómetros de Santiago y presentó una caída en escalera. Ella es una trabajadora manual, presenta esta radiografía inicial, no hay ningún truco, no hay cosas raras en el fondo, es una fractura de la tuberosidad mayor tipo avulsiva. El paciente estaba en una regional fuera de Santiago, en un hospital periférico, y ahí le hacen una técnica de reducción bastante estándar, sin mayores complicaciones. Se redujo, la paciente fue inmovilizada y fue derivada
ya que el hospital donde trabajo habitualmente concentra la atención de estos pacientes. Y llega una semana después del accidente conmigo al consultorio, a la consulta, y tiene esta fractura avulsiva. Tiene esta fractura que es una típica fractura de tuberosidad mayor, con fragmentos muy pequeños, muy conminutas, y que tiene un desplazamiento significativo tanto superior como posterior. Entonces, probablemente en este caso, la mayoría de nosotros, en un paciente joven, activo, trabajador manual, optaríamos por un manejo quirúrgico. Entonces, cuando uno revisa el tema de fracturas avulsivas de tuberosidad mayor y artroscopía, hace o sea, el match entre estos dos términos match. Si uno revisa PubMed, probablemente se encuentre con 26 resultados, de los cuales, si uno los depura, probablemente oscilan entre 18 y 20 artículos. Sin embargo, si uno va revisando artículo por artículo, se da cuenta que hay muchas técnicas quirúrgicas y hay pocas series clínicas. Y si uno hace el ejercicio de revisar probablemente la revista de artroscopía, de técnicas quirúrgicas artroscópicas más popular, en donde muchos de nosotros presentamos nuestras técnicas quirúrgicas, que es el arthroscopy, cuando uno coloca el término Greater Tuberosity Avulsion, uno encuentra casi 85 artículos. Si uno hace la depuración, por supuesto, llega más o menos a 15. Entonces, hay un montón de técnicas quirúrgicas, pero probablemente poca evidencia consistente del manejo de esto. Hay un par de metaanálisis, pero también se basan en estudios muy pequeños. Con respecto a la técnica quirúrgica, probablemente voy a citar este artículo de Peter Miller, y Peter Miller es un autor que se va como repitiendo en el manejo de las fracturas avulsivas de tuberosidad mayor, con técnica artroscópica. Este es un artículo que tiene 19 citaciones, que es el que más citaciones presenta de esta revista. Él presenta una técnica de fijación artroscópica con un clásico speed bridge, o una técnica de transocio equivalente con cinta, ¿ya? Él coloca en el lecho de la fractura, bien medial pegado al cartílago, y coloca una banda lateral realizando la reducción de los fragmentos óseos. Si uno se va a los resultados clínicos, aquí los asiáticos llevan la delantera. Y algo que me sorprendió, porque yo no había hecho el research así de este tema en particular reciente, y me llamó mucho la atención que la mayoría de los artículos que iba citando, o que se recitaban en los papers, estaban estas series asiáticas. Y la mayoría son chinas, son 4 series chinas y 2 series coreanas, que son las más representativas, y las que puse acá. Voy a citar este artículo, que tiene varias citaciones, que es el artículo de Lee, que está en el Journal del International Orthopedics, en donde presenta 14 pacientes con una técnica artroscópica con un follow-up de 18 meses. Todos pegaron a los 3 meses. Ellos no describen ninguna complicación relacionada con el implante, y con buenos y excelentes resultados en distintos test clínicos, con excelentes resultados de movilidad. Entonces, es una técnica probablemente reproducible. La técnica artroscópica podemos utilizar anclas mediales de distinta materialidad, suturas o cintas de distintas materialidad, filas laterales de distinta materialidad, da un poco lo mismo, pero el concepto es hacer un equivalente transocio formal. Volviendo al caso, esta es la paciente. ¿Qué fue lo que le hicimos? Hicimos una artroscopía diagnóstica, ella tenía una rotura del subescapular asocial, hicimos una reparación del subescapular, un LAFOS 1, como pueden ver, con una técnica clásica de polea simple, con una ancla metálica. Yo sigo usando anclas metálicas para el subescapular, probablemente sea más maña que evidencia. Y como podemos ver, cuando nos cambiamos el portal lateral, vemos esta conminución y este lecho de fractura, que por suerte no nos sangró mucho, probablemente llevaba más de 2 semanas. Así que fuimos debridando, movilizando, moviendo, identificando los fragmentos, y encontramos nuestro lecho muy pegado al cartílago, y con eso podemos planificar la colocación de nuestras anclas. Yo hoy día modifiqué y estoy migrando a anclas de solo sutura mediales con cinta, con distintos colores, así que ahí pueden ver que hay una cinta negra y ahí viene otra cinta blanca en la región más posterior, y fui colocando varios implantes. Lo más importante es ir a cazar la fractura medial. En el fondo, siguen los mismos conceptos de una técnica abierta, con una fijación de tuberosidades con una prótesis, por ejemplo, en donde el hueso o el soporte mecánico mejor es en la región entre la interfase tendón-hueso, no en el hueso. Así que en esta interfase pasamos nuestros pasadores. Yo no uso nunca pasadores tipo pasadores rápidos, tipo Scorpio, Expreso, la marca que sea. No los utilizo nunca por defecto en mis pacientes de manguito rotador. Estoy muy familiarizado con los lazos, y me permite ir pasando distintos puntos de sutura en donde yo quiero,
y me sirven mucho para ir viendo dónde va movilizándose la fractura. Posteriormente hice una doble fila con un equivalente transóseo. Para la fila lateral, en todos nuestros países latinoamericanos hay cierto control de costo y sigo utilizando metal en mi fila lateral y logrando configuraciones como esta. Ahí pueden ver el ancla metálica del subescapular, las dos anclas laterales de titanio, autoperforante y la tuberosidad en una súper buena posición a los 4 meses, y este es el follow-up completo después de la rehabilitación. Sigamos con nuestra presentación y ahora vamos como una presentación basada en caso, y es otro caso clínico. Estos son dos casos muy similares. Un paciente trabajador manual de la construcción. Nosotros es un trabajador típico jornal, se le llama, que es este personaje que hace cualquier cosa. Desde el andamio hasta el detalle fino, hace de todo, y sufrió un atropello camino a su actividad laboral. Él iba en bicicleta y los atropellaron. Tiene dolor y aumento de volumen del acromio clavicular. Entonces el colega de la urgencia lo ve y dice, tate, una luxación acromioclavicular clásica, típica de caída de ciclista, le toma la radiografía y se ve algo raro ahí en la base de la coracoide. Después el paciente no solo tenía eso, sino que le toma un set específico de trauma y se da cuenta que tiene esta fractura de la base de la coracoide, del margen superior de la glena con extensión medial, o sea, una Heidelberg 3, y una luxación posterior con un pequeño Hill-Sachs reverso. Le toman el escáner, se lo tomó luxado, y efectivamente se ve ahí que tiene un Hill-Sachs reverso, probablemente un ángulo gamma que no alcanza los 90 grados, probablemente cercano entre los 70 y los 80 grados. Esta fractura con este componente triangular, con esta extensión medial, ¿ya? Completamente desplazada la coronoide, la coracoides, perdón. Ese es un caso, y otro caso muy parecido, hombre de 25 años también, jornalero, caída de 4 metros de altura, politraumatizado, trauma de abdomen, trauma de tórax, escápulas, fracturas bilaterales, y tiene esta imagen también muy similar, donde vemos una alteración de la superficie articular de la glena, con un compromiso parcial, con una elevación parcial de la coracoclavicular, y vemos efectivamente que tiene también una Heidelberg 3, GOS 3, como quieran llamarle, con un componente también de fractura de la base del acromion, con un componente posterior pequeño, pero una morfología bastante similar a la imagen que teníamos en el segundo caso. Entonces tenemos estos dos casos muy parecidos de fracturas del tercio superior con extensión medial sin llegar hasta el pilar medial de la escápula, pero sí una GOS3. Si uno se va a la literatura, hay una serie clínica que me gustó mucho, que es esta serie de Young, publicada en el American Journal of Sport Medicine ya hace 12 años atrás, o sea, aquí no hay nada nuevo, no estamos inventando la pólvora con esto, en donde hace el seguimiento de 18 casos a 2 años mínimo de follow-up, donde hace una reducción artroscópica, una reducción artroasistida, con una fijación con tornillos cefalocaudales desde el portal de Neuveiser. Ahí pueden ver cómo hace la reducción. Él tiene estos 18 pacientes con 37 meses de seguimiento promedio. Todos consolidaron entre el mes 8 y el mes 11, con un VAS muy pequeño, con pocos síntomas, con un ACES score cercano a 100, con un constant score cercano a 100 y con rangos de movilidad muy, muy buenos en todos los pacientes. Ellos describen solamente una rigidez en un paciente, pero sin complicaciones relacionadas a la materialidad y complicaciones neurológicas asociadas. Entonces, es una muy buena alternativa para los pacientes con este patrón de fractura. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Aquí les pido disculpas, no tengo el video porque fui víctima de un robo, así que en el computador se fue este video que lo teníamos guardado, estaba bien bonito, la reducción con el palpador y después colocar el tornillo canulado desde arriba, tomando como referencia siempre un portal que hacemos transtendíneo. Entonces ahí pueden ver cómo está la aguja canulada y la aguja y el tornillo canulado pasando desde el Neuveiser. Esa es la radiografía postoperatoria y pueden ver en la imagen del Belpo, que es bastante en relación a bastante paralelo en relación a la superficie. ¿Qué hicimos con el otro paciente? Hicimos una síntesis de su acromio con una placa clásica y le colocamos un tornillo canulado con la misma técnica artroscópica. Ahí pueden ver que tienen la misma configuración, va de arriba, atrás, hacia adelante y abajo, bastante paralelo, bastante subcondral,
Pensamos en algún minuto que quizá el paciente iba a requerir sacarlo, pero como estábamos controlándolo de manera artroscópica, podemos ver dónde está y si tiene alguna especie de prominencia en nuestro tornillo, que en este caso no, pacientes muy jóvenes, así que hay que asumir que ese cartílago tiene un espesor muy satisfactorio. El cuarto caso, y aquí vamos a entrar a un caso difícil, complejo, es un paciente de 31 años, es enfermero de UCI. Esto es cuando nosotros tratamos de extrapolar o de tratar de avanzar en nuestra técnica artroscópica y la realidad nos va diciendo, ojo, tranquilo, tenemos de repente golpes de realidad y este fue uno de mis golpes de realidad. Tuvo un atropello por un anciano de 94 años. El anciano estaba manejando su auto, su BMW, y lo impacta en un paso de cebra, o sea, en un cruce peatonal. El tipo parece que confundió el freno con el acelerador, lo golpeó, cae, sufre una luxofractura de hombro, con una fractura bursiva de troquíter y una fractura bursiva del margen anterior de la glena. Como pueden ver, no es un bancar clásico, es un bancar con una extensión medial, más o menos 15 milímetros de extensión medial, con una superficie aproximada entre el 25 y el 30, asociada a esta fractura bursiva con desplazamiento posterior. Entonces, yo vi a este paciente, me llegó el paciente y que dice, mira, vamos a la literatura, ¿qué es lo que le voy a planificar? Yo en general a las fracturas anteriores del reborde glenoideo y a las posteriores le ofrezco un Bony Bankart Bridge. ¿Qué es un Bony Bankart Bridge? Es una técnica de fijación con solo sutura. Lo que uno hace en el fondo es como una doble fila del componente óseo y con eso podemos coaptarlo y comprimirlo y eso nos permite tener, de acuerdo a la evidencia, mejores resultados. Esto puede ser con anclas knotless o con anclas estándar si uno anuda, ¿ya? Pero si uno se va a la literatura, lo invito a leer este artículo ya muy viejito de Chang, también una serie china, en el KSSTA del 2011. Veíamos que él nos describe que esta técnica tiene una limitación, que es la regla de los 5 milímetros. ¿Qué es la regla de los 5 milímetros? Que la extensión lateromedial del fragmento no debe ser superior a 5 milímetros, sino hace muy compleja la técnica quirúrgica. Pero, como a mí me gustan los desafíos, yo dije, no, yo lo voy a hacer artroscópico completamente y le voy a hacer un Bony Bankart Bridge. Estas son algunas de las imágenes. Entramos, se veía todo rojo y cuando cambiamos de portal hasta un portal anterosúperolateral, que a mí me gusta mucho, o un portal en relación al tendón del bíceps, que en este caso lo íbamos a atenuar, vemos este fragmento defecto completo en la glena anterior. Planificamos, lo movilizamos, lo movemos tranquilo y después desde el portal anterior o un portal transsuescapular pasamos nuestra ancla metálica, que aquí sí utilizo anclas metálicas mediales porque quiero afirmarme en el hueso cortical de la glena, en el hueso esponjoso de la glena. Es una ancla pequeña de 3.5, llegamos bien medial, rescatamos nuestras suturas alrededor del tendón y después vamos a hacer nuestro Bankart Bridge con nuestras suturas knotless, mientras cargábamos y desplazábamos este fragmento con dos suturas de tracción, uno en el labrum bien inferior y otro en el labrum bien superior en relación a la fractura, lo desplazábamos, lo reducíamos con una cureta, lo manteníamos, hicimos el Bony Bankart Bridge. Esa imagen se ve muy bonita, se ve preciosa, lo revisamos por varias partes, lo revisamos desde antero-superolateral, después nos cambiamos de portal hacia el portal anterior, vimos que estaban nuestras suturas pasando por el injerto óseo, yo veo una reducción satisfactoria, no sé si alguien después me dice, no, mira, parece que no era tanto, pero se ve bastante adecuada. Después nos fuimos a la tuberosidad mayor, seguimos con la cirugía artroscópica, le hicimos la tenodesis del bíceps y una técnica muy similar a la que les comenté con las suturas con las anclas de solo sutura, que utilizamos 3 anclas mediales y 2 laterales. Ese es el control radioscópico. En el momento después de la cirugía vemos la tuberosidad mayor muy bien reducida, pero se ve raro la glena, ¿cierto? Se ve raro. Se ve raro, pero la artroscopía yo estaba tan contento con esa reducción artroscópica que dije tranquilo, quizás se tilteó un poquitito hacia abajo como era tan grande y probablemente hizo este tilt como horario y el vértice quedó muy abajo, pues no alcancé a llegar tan medial con el ancla, así que no, tranquilidad ante todo, probablemente quedó con un buen balance, una buena reparación labral, así que tranquilo. A los 10 días el paciente se fue de alta, a los 10 días muy mal control del dolor, muy mal control, dolor como irritativo en la cara lateral del hombro, algo urente, de difícil manejo. No usamos opiáceos en Chile, pero sí utilizamos tramadol,
pregabalina, parches de Norspan, un muy mal control del dolor. El paciente reingresó a la clínica por dolor, lo reingresamos, le tomamos esta radiografía, ¿no? Se seguía viendo raro, pero no, quizás se tilteó un poco, tranquilo. Le tomamos un escáner y vimos que no solo tenía un tilt hacia inferior, sino que como traccioné tanto con las suturas de knotless superiores como inferiores desde el labrum, pivoteó el fragmento óseo y se basculó casi en 90 grados y podemos ver que esa espícula está probablemente muy cerca del nervio axilar. Nosotros publicamos un artículo ya hace hartos años atrás en un estudio cadavérico francés y sabemos que de acuerdo, esto era un artículo pensando en cirugía lateral artroscópico, si uno está en posición de reposo con los hombros en antepulsión y tira una guía retrógrada desde posterior a anterior con un offset de 5 milímetros, que era más o menos donde estaba este como fragmento óseo, en un porcentaje muy alto de los pacientes, como el 30%, impacta o contacta el nervio axilar. Entonces, asumiendo que probablemente estábamos comprimiendo o dañando o al menos irritando el nervio axilar, decidimos reintervenirlo y aquí no me quedó más remedio que abrirlo y hacerle una reducción abierta con un tornillo canulado y una reparación labral asociada, abierta. Hoy día probablemente mirándolo con el retroscopio que hubiese utilizado, como tenemos esta regla de los 5 milímetros, probablemente no pudimos ganarle un poquito al destino. La próxima vez probablemente intentaremos con estas técnicas nuevas, que no es tan nueva, salió el 2017, pero hay un montón de autores chilenos que están trabajando ya con series de 19, 18 casos de reducciones artroscópicas de fracturas de glenoide anterior con fijación con botón. Y eso nos permite hacer compresión y mantener una reducción satisfactoria y definir el offset antes de poder hacerlo. Y esto es muy similar a las guías que usamos para la cirugía de la tarjeta artroscópica, así que están disponibles probablemente para todos. Eso, voy a aprovecharme 15 segundos de invitarlos también a los que les gusta el codo. Tenemos, no es un curso que organizo yo, pero un curso muy interesante de codo en Patagonia. Así que los dejo todos invitados para abrir del 10 al 13. Muchas gracias, Josep. Felipe, fenomenal charla, muchísimas gracias. Además me encanta todo el espectro posible de manejo artroscópico en las fracturas del hombro que ya discutiremos más adelante. Excelente, tengo preguntas para hacerte a ti, pero las haremos como al final de la sesión. César, por favor, si compartes pantalla, puedes continuar. Bien, estamos viendo, pero no lo oímos. Ahora sí, Sí, lo vemos y ya lo oímos, sí, señor. perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Giuseppe. Muchas gracias, Felipe. Felicitaciones por la presentación y por abrirnos este camino a este mundo tan controversial como es el manejo artroscópicos de las fracturas en el húmero proximal. Muchas gracias a Sebastián y a Sebastián por la invitación y a toda la comunidad acá. Bueno, cuando Giuseppe me invitó, pues fue de mucho agrado para mí. Tengo alguna experiencia no muy grande, muy grande volumen, pero he hecho algunos casos de artroscopia y fracturas en el húmero proximal, que es en el área, no tanto en el codo como en el Felipe como quisiera, pero con ganas de introducirme a ese nivel. Bueno, entonces
Nada, las fracturas del húmero proximal, la que tengo más experiencia son las fracturas del troquíter. Eh, ¿Por qué? Porque pues, tiene un gran impacto en los resultados funcionales del hombro, constituye el 18% de las fracturas del húmero proximal y están muy asociadas hasta en una tercera parte de las luxaciones del hombro. Eh, Rara vez requieren cirugía, su tratamiento es bastante controversial, decidir si hay que hacer una cirugía o no en el día de uno de todos los que hacemos, de los que hacemos urgencia, porque hemos hecho urgencia en algún momento, se nos ha presentado un caso de esto y a veces no son casos tan claros para decidir si vamos a operar o no. Yo principalmente en mi práctica clínica le doy muy importancia a tres aspectos: la edad del paciente, la actividad del paciente y el mecanismo de trauma. Y obviamente el examen clínico siempre evaluar que el paciente no haya tenido una lesión neurológica, porque eso nos cambiaría de un tratamiento conservador a uno quirúrgico. Siempre tomo radiografías, 4 proyecciones AP, rotaciones externa e interna y axial si lo permite el paciente. Si quiero hacer o si tengo dudas del tratamiento, si es ortopédico, conservador o quirúrgico, entonces tomo ahí entonces una radiografía, una tomografía para hacer una evaluación 3D y poder medir y mirar bien el desplazamiento superior y el desplazamiento posterior, que a veces no es tan fácil de hacer en una radiografía. Y si hay sospecha y tengo la mano la resonancia magnética, pues la pido siempre para medir lesiones asociadas. Utilizo la clasificación de Mox, que es una clasificación más morfológica, nos permite saber la forma y la variabilidad interpretador es mucho mejor que la clásica de Nigri y de la O. Eh, Aquí unas imágenes de mis pacientes de TAC, un ejemplo de una fractura por compresión y otra por abulsión, una correlación, como pueden ver, con la lesión del manguito rotador en estas fracturas por abulsión, que una vez no lo tiene tan claro, pero que eso es la razón por la cual tenemos que llevarlos a cirugía y de ahí depende mucho el rotador funcional que vamos a tener en el posoperatorio y después con el paciente. Eh, ¿Qué medida tomo yo para tomar una decisión de tratar una fractura del troquíter humeral? Bueno, si no encuentro ninguna lesión asociada en la evaluación artroscópica, entonces me dedico ya a la fractura y el valor que tomo es que el desplazamiento sea, si es menor de 5 milímetros, no lo opero. Tenemos, tenemos, ok, gracias. Entonces, 5 milímetros es el valor que utilizo para tomar una decisión de tratamiento conservador, ¿no? En adultos mayores, mayores de 60 años, tal vez se tolera un poquito más el desplazamiento porque tienen muy buenos resultados en los estudios. Entonces, como siempre, asociado a ese valor de desplazamiento, también, obviamente, la edad, el nivel de actividad, si el paciente es atleta o si tiene lesiones asociadas. Eso siempre lo tomo en cuenta para llevar a un paciente a cirugía. Aquí, pues repasando aquí el tratamiento conservador de los pacientes que no llevamos a operar y siempre eh, abordar que el paciente puede tener rigidez articular y que debe hacerse un manejo en los primeros días de la fractura con una movilidad pasiva asistida para que no tengamos este problema y también hacer controles radiológicos. A mí me gusta hacerlo a la semana y después a la quincena para ver que no haya desplazamiento y si hay desplazamiento, pues llevarlo a tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hago el tratamiento quirúrgico? Bueno, entonces, como le decía, cuando el paciente tiene un desplazamiento de la tuberosidad mayor de 5 milímetros en alguno de los planos. Por eso a veces es importante utilizar la tomografía si la tenemos a mano. Muchos autores sugieren también que en pacientes de alta demanda y en atletas, no tolerar más de 3 milímetros de desplazamiento. Yo no sé, ahorita discutiremos con los demás qué piensan ustedes de esto, ¿no? Porque esto no tiene mucha evidencia científica. Y obviamente cuando tiene lesiones asociadas, ¿no? Manguito rotador, labrum, bíceps y fracturas del anillo glenoideo.
Aquí tenemos un espectro de material que utilizamos tanto en, en el tratamiento abierto como en el quirúrgico. Incluso yo, cuando comencé las primeras, pues como todos utilizaban las fracturas abiertas del troquíter, utilicé tornillos, utilicé clavos, utilicé alambre, placa no he utilizado, pero sí anclajes de estructuras. De hecho, mis primeros doble filas en esta fractura la hice abierta y una vez que las dominé, pasé a artroscopia. El tratamiento quirúrgico abierto es una buena opción si el fragmento es grande. Y si el fragmento se asocia a fracturas de la diáfisis del húmero, es una mejor opción. Eh, pero usted puede encontrar serie de casos de que se encuentran fracturas diaficiarias con compromiso proximal y utilizan la artroscopia asistida para iniciar el punto de inyección del clavo intramedular. Problemas que nos vamos a enfrentar en la práctica cuando hay un tratamiento abierto, que las fracturas comminutas es difícil, ponerle un tornillo a una fractura comminuta es muy difícil, y ahí entra la parte de los anclajes y las suturas puentes y la artroscopia. Más movilidad en el abordaje, pero como vemos, nos comentó Felipe, a veces nos toca abrir para obtener una adecuada reducción de la lesión que tenemos. A veces, dependiendo de lo que utilicemos, vamos a tener pobre fibración de los fragmentos y muchas veces en el posoperatorio vamos a tener migraciones de los fragmentos. Básicamente todo eso en esas fracturas que son comminutas. Este es un ejemplo de una luxación del hombro con una fractura del troquíter. Le hice una reducción. Ustedes ven más o menos una reducción bastante satisfactorias. Algunos darían un tratamiento ortopédico, uno le toma un TAC y ve un desplazamiento mayor, un paciente de alta demanda y se le hace una fijación con tornillo teniendo una fijación y usted está uno más tranquilo que no va a haber un desplazamiento en el posoperatorio. ¿Y qué ventajas tiene la artroscopia? Las que se ven y las que yo he visto, que es que permite una afirmación anatómica, tiene mayor disponibilidad de elementos de fijación. Podemos tratar de una vez otras lesiones interarticulares, tiene menor movilidad. Desventaja, requiere una familiarización y entrenamiento de artroscopia en esta parte. Sirve mucho la curva del manguito rotador y las dos filas, es indispensable, pero también hay otras lesiones que tenemos que manejar y que nos podemos encontrar, como las lesiones del el bancarocio, nos podemos encontrar lesiones del lap o lesiones de su escapular que también pueden ser manejadas, pero es cuestión de meterse en ese camino, ¿no? Y hasta cuándo llevar una fractura, cuándo es el mejor momento. Yo prefiero menores de 2 semanas, otros autores o en una serie de casos recuerdan 3 semanas, 3, 4 semanas. Mejor dicho, si la fractura no está pegada, pues es un buen momento para hacerla. No recomendarle en fracturas patológicas, si hay osteoporosis severa, si hay un hombro congelado colateral y fracturas asociadas en el diáfisis húmero, como ya les comenté, es mejor hacer una fijación abierta. Así se ve la lesión de una fractura del troquíter humeral. Aquí podemos ver cómo hacerlo. Ahí están, en este artículo hay una imagen de cómo enfrentarlo, ¿no? Pero básicamente es que uno hace la evaluación interarticular, mira si no hay otras lesiones, si hay otras lesiones la trata, luego pasa al espacio subacromial, libera muy bien el troquíter humeral, por encima, por abajo, retira todo el hematoma, luego en la unión eh, entre la línea articular y la base de la fractura ponemos anclajes, puede ser 1, 2 o 3, lo que necesitemos, depende del tamaño del fragmento. Y yo personalmente recupero a través de la unión tendino-huesa por vía superior con pico de pájaro. Se me hace muy fácil con la pico de pájaro, pero también lo he hecho con pasador de suturas. Pero me hace muy fácil con el pico de pájaro para recuperar suturas y luego lo que hacemos es que lo fijamos en la cortical con un anclaje y aquí una recomendación, y yo no sé si lo hacen los demás así, pero imagino que sí, es que hacer una perforación con brocado antes para que sea fácil colocar los anclajes, porque a veces este hueso es un poquito más duro de lo normal, porque no es el sitio en donde normalmente lo colocamos y entonces puede haber dificultades en la fijación y podemos perder ahí la fijación de la segunda fila.
Este es un ejemplo observatorio de un paciente, no tengo el video, pero pues ahí tengo la imagen, más o menos la configuración de una fijación. Aquí utilizar dos anclajes metálicos y una segunda fila también. Prefiero a veces los metálicos en pacientes que tienen una calidad ósea no muy buena. Eh, o así se ve en las configuraciones, hay utilizan doble filas, otro en forma de W. Es la forma que uno se le hace fácil hacer dependiendo del tamaño y de lo que nos exija la fractura en ese momento. Lo importante es que se logre una adecuada reducción en todos los planos. A veces es mejor que haga una sobrecorrección que una sobrecorrección. Una sobrecorrección no tiene muchos problemas luego en el postoperatorio. Entonces, la rehabilitación es muy similar, o lo manejo muy similar una reparación del manguito rotador. Utilizo cabecillo por 4 semanas, movilidad pasiva asitiva muy gentil. Después de la sexta semana, sí, se le deja movilidad completa y ya fortalecimiento a partir de los 2 meses. Aquí hay un esquema, que no me voy a demorar aquí, un esquema de algoritmo de tratamiento, de cómo enfrentarte. No sé si aquí podemos ver en esta tabla los resultados que son muy buenos en escalas de dolor y en escalas funcionales en las series de casos que hay en la literatura, porque básicamente casi todos son series de casos, no tienen un alto poder de evidencia, pero pues eso es lo que tenemos. Obviamente, como le decimos, el tratamiento es muy controversial, no son muchas las que terminan en cirugía. Generalmente las que terminan en cirugía son porque o son deportistas o tienen lesiones asociadas que nos obligan a hacer algún tipo de intervención. Eh, entonces, para llevar a la casa, fracturas de menos de 5 milímetros, tratamiento conservador. Obviamente, en los pacientes mayores de 60 años, siempre este desplazamiento puede uno llevarlo hasta 9 o 10 milímetros. Los fragmentos grandes y cuando hay compromisos de oficiario o si lleva más de 3 semanas de evolución, es mejor hacer un tratamiento abierto para no complicarse, sobre todo si estamos comenzando a incurrir en la artroscopia. Y pues la ventaja es que yo he visto que permite valorar las lesiones asociadas, mejora resultados funcionales y clínicos. Es mejor en fracturas con minutos definitivamente y lo van a ver. Yo no sé si les ha tocado fijar con tornillos, pero es una pesadilla fijar una fractura con minuto con tornillos y el desplazamiento posterior es mucho mejor a través de este medio. Muchas gracias. César, muchísimas gracias por la presentación, de verdad. Muy claro las indicaciones que tienes para fijar y tu técnica de quirúrgica, creo que los resultados son excelentes. Agradecer a más de los 80 participantes que están conectándose oyendo este seminario web. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos. Si quieres, César, puedes compartir pantalla y seguimos con Santiago. Santiago, si puedes compartir la tuya. Muy buenas noches, Giuseppe. Muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros por sus charlas. Espero pues no empezar a repetir demasiado, simplemente a contarles un poquito ahí de la experiencia de lo que he utilizado el espectro pues de la artroscopia. Todavía no vemos tu pantalla, Santi. ¿No? No, no. Voy, voy. ¿No? No, todavía no se ve. Espérate. Sí, ahora sí. Sí, espérate, pongo aquí. Ahí se ve. Sí. Ahí está. Ahí está perfecto. Sí. Bueno, entonces el objetivo es pues básicamente revisar aspectos técnicos, resultados y pues experiencia personal en relación a 3 ítems que son las fracturas avulsivas de la tuberosidad mayor, esos fragmentos de bancar óseo
grandes y fracturas de glenoides Heidelberg 3, que es como en el escenario en que realmente creo que pudiera tener alguna indicación. Una cirugía abierta bien hecha es preferible a un procedimiento artroscópico mediocre. Sin embargo, si la técnica artroscópica puede hacerse bien hecha y de forma segura, pues va a ofrecer ventajas importantes. Minimizar la disección de los tejidos blandos, mejorar la vascularización de esos fragmentos, optimizar consolidación, en las fracturas de glenoides evitar tenotomías de subescapular y probablemente podamos pensar en disminuir un poquito las tasas de rigidez en el manejo de las fracturas de la tuberosidad, como nos lo comentaba César. No vamos a ahondar en las fracturas de la tuberosidad mayor, sabemos pues que son el 30% de ellas están en relación pues a inestabilidad, luxación anterior, y un porcentaje grande pues puede manejarse de forma conservadora, eso sí, con un seguimiento pues estricto, casi que semanal radiológico para asegurarnos que no vayan a presentarse desplazamientos que desafortunadamente hemos tenido que lidiar con maluniones de 2 y 3 meses por una apreciación inadecuada de una radiografía en una lateral de escápula, por ejemplo. Utilizamos la clasificación que mencionó César, la de Monchi y Rouleau. Me parece que tiene utilidad realmente la artroscopia en las fracturas avulsivas, que según esta serie, pues 20 de sus pacientes pues llegaron a necesitar cirugía. Las fracturas por impactación pudieran llegar a necesitar cirugía y también creo que pudiera ser pues una, un patrón en el que la artroscopia tuviera cabida, pero definitivamente estos tipo 3, esta fractura grande, sí prefiero fijarla por un abordaje anterolateral, con anclajes, suturas de anclaje, pero pues una cirugía abierta que es mucho más rápida y en mis manos pues con unos resultados que puedo, digamos que al paciente ofrecerle una reducción anatómica. Recordar pues que las lesiones asociadas del manguito no son infrecuentes en pacientes por debajo de los 60 años, por encima de los 60 años se complica un poquito la cosa porque todos sabemos pues que estos pacientes per se pueden llegar a tener lesiones asociadas. Santi, quedaste en mute. Perdón. Les decía que sospechar estas lesiones agudas del manguito cuando tenemos desplazamientos iniciales marcados de la fractura, cuando obviamente persiste el desplazamiento después de la reducción o que no mejoran con el paso del tiempo. Estamos hablando de un seguimiento de 6 meses, una fractura que se vea pues bien reducida. Ya el César bien explicó, tú también por encima de los 5 milímetros de desplazamiento, pues tomó decisiones. Creo que eso de los 3 milímetros es un punto controversial, más como pues un consejo de autor, que realmente hay series que nos muestran cómo estos pacientes pueden llegar a tener buenos resultados. Pues digo, milímetros, 3 milímetros de los desenlaces tienen poca relevancia clínica. Entonces creo que por ahí de 5 si el paciente es pues, de corta edad, y ya para pacientes de mayor edad, por ahí sí hasta el centímetro de desplazamiento. El tratamiento quirúrgico, pues el objetivo va a ser restaurar la posición anatómica de esta tuberosidad, asegurando la integridad del manguito, restaurando la movilidad temprana. Sabemos claramente que se puede realizar cirugía abierta o artroscópica. Desde el punto de vista biomecánico, las comparaciones entre suturas puente, doble filas y tornillos sí dicen que hay una tendencia a la mejoría en las fijaciones con suturas de anclaje y doble fila frente al tornillo. Entonces, por eso, incluso en fragmentos grandes en los que lo hago abierto, prefiero utilizar pues la doble fila y los anclajes. Desde el punto de vista clínico, como lo decía el doctor Reinares, realmente son series de casos, y las series de casos, eso mucha literatura asiática, pues realmente no ha podido demostrar que que el resultado artroscópico sea mejor que el abierto, pero pues obviamente desde el punto de vista de las facilidades que nos provee pues la artroscopia tendría sentido en estas fracturas avulsivas. Y aquí para compartirles pues un caso pues, de una
fractura de la tuberosidad, nada diferente a lo que les han comentado desde el punto de vista técnico, pues un desplazamiento tomográfico ahí de 7 milímetros, pero un paciente joven. Encontramos pues la ruptura del supraespinoso en la zona crítica desde la visión eh, intraarticular. Obviamente tenemos que hacer un desbridamiento de la lesión, partiendo pues de la visión articular y obviamente pasando pues al espacio subacromial. También si vamos a hacer este tipo de casos en las primeras 2 semanas, o sea, de ahí para allá creo que pierde uno como está perdiendo uno posibilidades de reducción y visualización, anclajes en fila media, el manejo de las pistas de un solo paso, solo como bueno, que desde que el fragmento no sea muy grande lo permite hacer, pero hay que ir preparados definitivamente para hacer el uso de fijación retrógrada con pico de Packard o con lazos, pues como lo decía el doctor Reinares, que definitivamente va a permitir una mejor ubicación de la, pues de las suturas, los picos, los pasos de punto pues, retro, para que usted pueda escoger una adecuada configuración pues, de la reducción y para finalmente lograr una reducción con una fijación en este caso pues anudamos fila media, aunque ya últimamente estoy previendo no anudar esa fila media y proceder con una fijación pues con un anclaje Nautilus convencional en fila lateral 1 o 2, dependiendo pues de la magnitud del fragmento. Les digo, realmente en mi experiencia pues utilizo en esas fracturas avulsivas o fragmentos grandes en las que hay que hacer direcciones grandes de espacio subacromial. Creo que pues hago las mismas configuraciones con anclajes y doble fila, pero por un abordaje pues anterolateral. El bancar óseos por encima pues, del 15%, sabemos pues que es una lesión que definitivamente hay que tener en cuenta pues, para disminuir la posibilidad de recidiva en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista histórico, muchos autores que hacían manejo de la inestabilidad abierta, pues hacían escisión de los fragmentos como Robbio y Vigliani, pero a la luz de la evidencia actual es poco probable pues que vamos a ignorar un fragmento de gran tamaño con desplazamiento. Y como indicación en estos pacientes, pues todo paciente que vaya a tener, pues que después de la reducción se encuentre o subluxado o tenga desplazamientos mayores a 10 milímetros o fragmentos muy grandes en pacientes jóvenes, pues digamos que preferimos optar por una fijación temprana. Sin embargo, pues todos sabemos que la cirugía abierta, pues implica unos abordajes dispendiosos técnicamente y pues riesgos de fragmentación, un poquito más de rigidez. Entonces digamos que la artroscopia es una opción bastante agradable o que nos va a permitir el manejo pues desde el punto de vista técnico. Teniendo claro algunas cosas, el tamaño del fragmento, si usted quiere pues o pretende fijar un fragmento con un tornillo o digamos que actualmente con un botón, que es otra muy buena opción, por lo menos debe tener desde el sentido superior inferior, por lo menos 1.5 centímetros o siquiera un tercio anterior de la glenoides de tamaño, pues para no ir a tener dificultades ahí con la fijación. Sería ideal 2 puntos de fijación, pero digamos que realmente cuando uno está haciendo fijaciones con tornillos no siempre es posible por el tamaño del fragmento. En relación a la comminución, definitivamente los trazos simples pues van a ser susceptibles de fijación. Un trazo de comminución probablemente haga uno fijaciones con sutura. Los pacientes jóvenes, independiente del tamaño, pues probablemente se beneficien de una fijación temprana. Y ya si son pacientes de más edad, probablemente que estemos superando ese 15-20%. Y en relación a la cronicidad de la lesión, hay que tener en consideración pues que la remodelación del fragmento, la posibilidad de la fragmentación del mismo al momento de la manipulación, si nos vamos a enfrentar pues a un bancaroso inveterado de los portales clásicos que utilizamos, pero digamos que si uno pretende hacer cirugía de fijación con tornillo, pues hay que familiarizarse con el portal de las 530 o anteroinferior profundo, que es un portal que
descrito por André Asimov, que es un paso a través del subescapular. Hay que rápidamente posicionar una cánula y tratar de que esa cánula no la pierda el resto del caso, porque si eso llegara a pasar y usted pierde ese portal, pues prácticamente encontrar la perpendicularidad para el momento de la fijación va a ser muy, muy difícil. También necesitamos, pues, tener unas guías especiales que nos permitan hacer la colocación adecuada del Kirchner para que este no se vaya a doblar, y pues digamos que las diferentes casas ofrecen guías con longitud adecuada que pueda superar el tamaño de las cánulas largas para que superen ese portal de las 530. Y eso fue lo que hicimos pues en este paciente, en el cual decidimos hacer una fijación artroscópica, en la cual pues utilizamos la técnica que les estaba comentando. Cuando uno va y revisa la evidencia de esto, pues realmente son series de casos, o sea, nada, pues nada ni muy nuevo realmente, son series muy antiguas y digamos que han ido evolucionando a otro tipo de fijaciones. Las supersuturas abrazando los fragmentos, pues digamos que suena mucho más, pues a veces interesante y digamos que familiarizados con el manejo de los anclajes en los bancas convencionales, pues digamos que cuando uno tiene un fragmento grande y tiene una muy buena fijación de todo el complejo capsulolabral, pues puede ayudarse de este al momento de proceder a la reducción, como hicimos en este caso, en el cual después de hacer pues una buena desbridamiento y liberación, procedemos a fijar el labrum y a utilizar pues fijaciones pues nóteles que nos permitieran hacer una adecuada pues, reducción del fragmento. También digamos que hay técnicas un poquito más complejas descritas en la literatura, que son ya utilizando fijación transósea, que a mi modo de ver es un poquito más complicado, porque pues todo lo que implique hacer un paso transóseo de esos pequeños fragmentos, pues pueden llevar al traste el fragmento y lograr una combinación completa. Sin embargo, el doctor Snyder nos daba unos muy buenos ejemplos como este pues, que traje aquí como para ambientar un poco la presentación, en el cual pues, se hace la liberación, la movilización del fragmento. Lo mismo se hace el paso pues, de la fijación del labrum que nos permita movilizarlo. Pero después de movilizarlo, lo que hace diferente esta técnica es les pongo aquí, es el paso, es la perforación que se hace del fragmento con esta guía, con este pin guía, para terminar pues en fijaciones, en una reducción pues adecuada, siempre y cuando obviamente el fragmento no se fragmente durante esta condición técnica. También está la técnica de sutura puente, como lo mostró el doctor Reinares, descrita por el doctor Millet, pero pues ya sabemos que si estamos enfrentándonos a fragmentos muy, muy largos desde el punto de vista superior inferior, pues podemos llegar a tener dificultades en su manipulación. Lo mismo, son series que no tienen un seguimiento muy grande, pues, bueno, hecho, seguimiento grande sí, pero no son unas casuísticas muy grandes. Entonces, el doctor Millet ambientando pues el escenario de la reducción de la doble fila, el cual básicamente se aplican anclas a nivel del cuello. Como parte de las suturas se hace una fijación abrazando el fragmento, y parte de esa segunda fila se utiliza pues se baja a la fila medial, o sea, el primer ancla se debe poner bien baja en el cuello para permitir con las suturas abrazar el fragmento y hacer una fijación knotless hacia el borde glenoideo. Pero personalmente pues no tengo mucha experiencia en esta técnica, pero digamos que también suena por lo menos más interesante y más reproducible que la fijación transósea.
¿Qué muestra la literatura en relación a todos estos fragmentos? Pues que ahí la unión se consigue, no en todos los escenarios, obviamente. La consolidación promedio demora por lo menos unos 7 meses y definitivamente la recurrencia de la inestabilidad se va a presentar en el escenario de la no unión. Y final, todos esos fragmentos también van a remodelarse como los bloques óseos. El tamaño del defecto va a disminuir en la medida pues, que haya unión del hueso. Otra serie pues también que muestra cómo pareciera pues que el punto crítico ahí importante si hay consolidación o no del fragmento es el 20% por lo menos desde el punto de vista de resultados funcionales y recidiva. Y por último, el resto de las fracturas de la glenoides, que como les digo, en mi experiencia, pues serían las tipo 3, porque cuando me enfrento a fracturas tipo 2, usualmente son fragmentos que están muy desplazados y que desde el punto de vista artroscópico hacer la reducción creo que es técnicamente muy complejo, que a veces por la tracción del tríceps, incluso abierto, cuesta llegar a reducir estos fragmentos tipo 2. Entonces es la tipo 3 eh, en la cual uno pues podía tener la asistencia artroscópica y básicamente es la técnica que nos comentó el doctor Reinares, pues tampoco nada nuevo, estudios cadavéricos que nos muestran cómo tenemos que tener presente que el acromion nos va a ocupar entre las 9:30 y las 11, que la coracoides nos va a ocupar entre la 1 y las 2, y eso debemos tenerlo presente desde el punto de vista prequirúrgico en el planeamiento para saber pues qué fracturas vamos, o sea, qué trazos de fracturas superiores vamos a poder alcanzar desde el punto de vista de nuestra fijación de forma adecuada. El portal de trabajo es el portal de Neviaser, que efectivamente es un portal muy seguro en el cual, a través del cual van a ir los tornillos. Todos estos estudios pues este estudio de cadáveres por lo menos muestra que la fijación anterior es la fijación más riesgosa. Obviamente está en riesgo la vena cefálica, y si ya uno se va pues muy medial, obviamente el plejo, el nervio axilar. En este tipo de casos, los Heidelberg 3 prefiero hacerlos en silla de playa, aunque también están descritos en decúbito lateral. La silla de playa básicamente lo que le permite a uno es utilizar el fluoroscopio de una forma pues más fácil que en el decúbito lateral. Lo mismo, digamos que desbridar el hematoma, verificar la movilidad para ver, digamos que la manipulación de estos fragmentos utiliza uno los portales anteriores y Kirchner a través de esos portales anteriores, o incluso si hay dificultad a veces para lograr esa reducción de esos fragmentos, puede llegar uno a necesitar una fijación percutánea de la coracoides con un pequeño chance que le permita la movilización y la reducción. Y aquí para pues ambientar con un caso que me facilitó el doctor Horacio Vanegas, en el cual se hace pues, una fijación de una fractura Heidelberg 3. En este caso, el doctor Vanegas prefiere un posicionamiento de cúbito lateral, pero digamos que el principio básicamente es el mismo que el que les mostré en la diapositiva previa. La evaluación intraarticular, la limpieza del fragmento, la manipulación con pines a través de ese portal anterior, el paso de los pines que uno puede verificar desde el punto de vista fluoroscópico, y ya en la medida en que uno va pasando el tornillo canulado, pues va verificando cómo va logrando una adecuada compresión pues, del fragmento. Soy honesto, me he enfrentado a veces a pacientes ahí por encima de los 60 años con unos desplazamientos límite en los cuales he preferido pues manejar de forma conservadora. O sea, creo que esto es una técnica, pues si bien digamos que se puede hacer de forma segura, es técnicamente demandable. Entonces creo que por ahí la aplico en pacientes jóvenes en los cuales digamos que el riesgo de artrosis sea como una de mis preocupaciones a mediano y largo plazo. La serie que ya el doctor Reinares nos comentó, realmente en esto, cuando uno se pone a revisar, pues no hay muchísimas cosas diferentes pues a las técnicas que hay. O sea, hay variaciones sutiles, pero pues digamos que
son puras series de casos en las cuales no vamos pues a lograr una ciencia, sino más bien una experiencia de autores. Por último, pues para concluir que las técnicas de fijación artroscópica son seguras y reproducibles. No hay diferencias clínicas significativas entre el manejo abierto y artroscópico, por ejemplo, en las fracturas de la tuberosidad. Los sistemas de fijación con suturas de anclaje son biomecánicamente superiores a la fijación con los tornillos. En cuanto al bancario óseo, las técnicas con superestructura pues es la más común para el manejo de este. El valor crítico que altera resultados va a oscilar entre el 20% pues, de efecto óseo, nada nuevo que no sepamos. Muchas gracias. Santi, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos un pelín tarde, voy entonces como a intentar hacer discutir, a aprovechar la discusión lo más rápidamente que se pueda. Eh, Le pediría a los panelistas que prendieran sus pantallas, por favor, y me acompañan a la discusión del caso clínico. Creo que es claro para todos en el webinar que digamos que las fijaciones de la tuberosidad mayor pues se comportan finalmente como una reparación de un manguito rotador. En el fondo, las abulsiones terminan siendo una reparación de un manguito rotador artroscópica en el que todos tenemos experiencia y hacemos generalmente una doble fila pasando las suturas de alguna manera con pasadores de cualquier método a través de unión óseo-tendinosa y una segunda fila. Yo quisiera compartirles un caso un poquito más distinto que ya nos habló Santiago y Felipe. eh, y es este hombre de 26 años con un trauma por caída de su moto sobre el hombro, con esta radiografía de la que venimos hablando, donde se evidencia pues, una fractura del polo superior de la glenoides, una fractura Heidelberg 3. ¿Sí? Creo que esta es una excelente indicación para hablar de cirugía verdaderamente avanzada, artroscópica, para fracturas. ¿Sí? Y la pregunta es, yo creo que Felipe y Santiago utilizan el planeamiento artroscópico en su planeamiento en cirugía, y quiero preguntarle a Felipe, ¿utiliza el intensificador de imágenes además del artroscopio o solamente utiliza el artroscopio? Sí, utilizamos habitualmente el intensificador. Como yo me formé en silla de playa y yo hago todas las cirugías de hombro en silla de playa, ¿no? Salvo las fracturas de escápula abiertas, los pongo en decúbito lateral. Pero es muy fácil y es muy cómodo. Ponemos el fluoroscopio por el otro lado del paciente, cosa que solamente tenga el tambor anterior y ahí lo voy movilizando y trato de obtener la mejor AP verdadera y en ese momento con una sutura guía que va desde lateral al acromion, con una aguja guía, voy colocando, identificando mi Neviser y mi mejor punto de fijación. Si es muy aguda, ideal porque te permite con la misma aguja bascularlo un poco, pero ahí hay distintas técnicas para tratar de sobrecorregir el defecto y después bascularlo. Santiago, si usted fuese a hacer esta cirugía, digamos que uno dice, bueno, la voy a hacer abierta, ¿qué complicaciones tendría para hacer esta cirugía abierta? Usted decía, voy a fijar esta cirugía de manera, no lo voy a hacer artroscopio, lo voy a hacer abierta. eh, ¿Pensaría en un abordaje abierto para esta cirugía? ¿En una Deber 3? Lo que pasa es que cuando usted la hace, pues cuando usted piensa en la cirugía abierta, la visión de la reducción es, o sea, si no hace una tenotomía del subescapular, por ahí, trabajar por el intervalo, tener una claridad de la reducción no es tal. Entonces, digamos que los riesgos de terminar con un tornillo y con algo muy similar a lo que esté arrancando es grande. Y eso, esa es la ventaja, digamos, que tiene el artroscopio, que realmente ahí usted sí está viendo pues que reduce. La otra cosa, pues que de pronto no lo mencioné, es que esto, o sea, si usted se optó por hacer esto de forma artroscópica, la idea es que lo haga rápido, porque si no va a tener dificultades en la movilización del fragmento y pues para terminar con una radiografía igual y un tornillo, pues no sería A mí la otra la parte que cosa. me parece muy difícil en la cirugía abierta, y creo que esa es la gran ventaja, además tiene la artroscopia, además es que uno puede ver la reducción, es la fijación, porque fijar esto desde un abordaje anterior es, pues usted no tiene ángulo de ataque para poner un tornillo, ¿sí? Mientras que el portal de Nevassier siempre le da a uno esa gran posibilidad de en su fijación acomodar el fragmento. Nosotros, pues que el portal, esas son las imágenes de planeamiento de mi cirugía, como el portal de Nevassier nos da el ángulo perfecto para ingresar. Eh,
Felipe, yo tengo una pregunta para hacerte y es que el instrumental para artroscopia, para los tornillos canulados, no existe. ¿Cómo haces la medición de la longitud de los tornillos? Porque para mí eso siempre ha sido un complicado. Uno pone la guía y después no tiene manera de saber qué Exacto. tan largo es su tornillo, qué tan corto. ¿Cómo haces tú? ¿Cuál es tu recomendación, digamos, tu tip para definir qué longitud de tornillo utilizar? Sí, yo creo que la clave es hacer la medición preoperatoria en el escáner. Y ahí uno tiene una aproximación conceptual en el fondo. Siempre planificando que uno va a ir un poquito más atrás de lo que piensa. No va a ir, no va a ser el eje mayor de la glenoide, sino que va a tener un ángulo de entre 20 y 30 grados. Y lo otro es que utilizamos canulados habitualmente 2.4, 3.5 con guías con agujas bien largas, cosa de que con el intensificador de imagen tenemos una aguja que va con el canulado y habitualmente colocamos una segunda que nos permite mantener la reducción. Entonces, tratamos de pasar, no tan abajo, sí, pero tratar de pasar la aguja, mantenerla ahí y ahí ir retrocediendo la aguja y ahí hacer la medición, porque en el fondo, igual el medidor de los canulados tiene como un volumen. Entonces, ese volumen va a ser difícil que contacte la zona específica de la glena superior. Entonces la medición siempre termina siendo un aproximado y ese es como el único tips, en el fondo, utilizar guías o agujas bien largas del mismo diámetro y tratar de con el intensificador ir calculando ahí y asumir que uno puede tener una diferencia en cuanto a su planificación. César, Sí, ¿usted no utiliza sí. intensificador de imágenes cuando hace cirugía asistida por artroscopia en el Yo, hombro? yo he hecho dos fracturas así de glenoides muy parecidas en este caso. Mi truco para la reducción es que le pongo un Steinman en la espina, ¿sí? Sobre todo en ese caso para poder recuperar la forma de la glenoide, la curvatura. Y también utilizo así dos guías. Hago con la técnica de la Target, para que uno no se le gire ni se le desplace. Le pongo las dos guías. Pongo el primer tornillo, no no todo, y luego o sea, lo pongo hasta la mitad y de una vez pongo el otro. Y voy atornillando secuencial para que no haya rotaciones. Que lo que yo utilicé para asistirme a esta cirugía de la reducción fue esa pinza de española que ven puesta sobre la coracoides. Era un abordaje limitado anterior que está marcado en mi planeamiento. En este caso operamos en silla de playa. Tenemos ese abordaje anterior sobre la coracoides y lo que hicimos fue colocar una pinza para ayudarnos a desrotar en la medida de lo posible el fragmento. Y también utilizamos pues el artroscopio y el intensificador de imagen. Esta es la imagen intraoperatoria de la reducción que obtenimos del fragmento y vemos que ya tenemos un fragmento que está estable en su posición, ya con el fragmento colocado, con ese resultado postoperatorio. Y para terminar, un caso más corto también de una fractura de Yo les glenoides. pregunto, pues les Sí, pregunto a Santi, todos, qué pena meter ahí la cucharada. claro. O sea, lo que pasa es que cuando uno revisa esto, los seguimientos a largo plazo, estos no existen. Entonces, por eso les digo que en estos pacientes jóvenes, pero, o sea, no han visto el paciente con el manejo conservador, o sea, ese mismo paciente con el manejo conservador en 3 meses, ¿cómo está? O sea, Este paciente probablemente este paciente lo operé ya hace un par de años, probablemente hoy en día hubiera considerado seriamente la posibilidad de manejo médico. Lo que pasa es que uno no sabe con ese escalón a los no, 26 no, años exacto, qué no, por pase eso cuando tenga o sea, lo 50, ¿no? estamos, Pero digamos esa es que la pregunta que uno se hace. No sé, yo creo Felipe, que esta cirugía del Iceberg 3, o sea, creo que lo que estamos haciendo es prevenir artrosis. No estoy muy seguro que la fractura no vaya a pegar si la dejamos así. Y no sé, pero es como, y como les digo, o sea, cuando uno revisa y revisa, pues no hay mucho de dónde pegarse. Entonces, no. Sí, yo quería hacer otro comentario, de repente también como un golpe de realidad. Uno igual tiene que estar familiarizado con abrir este tipo de fracturas. Yo recuerdo el caso así con el número específico, era el caso número 9 de la serie de la tardial artroscópico y cuando estaba haciendo la osteotomía de la coracoide sentí un crack y generé una Heidelberg 3 del 50% de la glena. Y en ese momento, con el artroscopio adentro, ya llevábamos 45 minutos de cirugía artroscópica, o sea, ya teníamos insuflación con una alta presión. La alternativa fue abrirla. Y en realidad, esta fractura, si uno la abre por el intervalo,
y te nodeza el bíceps y saca el bíceps del medio, probablemente sea una súper buena alternativa y en ese momento la podemos resolver con canulados, pero uno igual tiene que tener la Claro, pero opción de tenías que esto, tenías la ostotomía hecha yo tenía la coracoide fuera del camino. Yo, la con la coracoide con coracoides la fuera del glenoide. camino, abordar la glenoides desde Eh, arriba la tienes ahí, eh, claramente, quitando el bíceps, ¿no? Pero con la entonces, coracoides fue, puesta, sí, es más complejo. Yo creo que en el fondo, igual uno tiene que hacer el intento, porque uno puede entrar con el plan artroscópico, pero cosas sí, pueden pasar. Y a todos mil nos cosas. pasan, y al que no le pasan es porque no tiene suficiente número nomás. Pero Le les va falta a la pasar, munición. nos va a pasar. Yo- Y hay que estar yo- preparado para lo que sea, un abordaje anterior, hacer un Nevicer extendido, o sea, hay más alternativas Lo también. otro que uno a veces no planifica son los pines guías, a veces de los canulados que uno tiene son muy delgaditos. Entonces uno los va a pasar y no tiene cánula, se enredan en el tejido y no mantienen su forma y uno no los puede pasar. O a veces los pines guías son cortos, también por ahí pasé, entonces son muy cortos, entonces uno no alcanza a poner los percutáneos. eh, y así he tenido que también alguna glenoides disparar en la mitad del camino y recapitular y convertirla después en una cirugía abierta. Quiere para terminar el nuestro último caso, este es un hombre de 61 años más controversial, que tenía una caída de su bicicleta con este trauma en el hombro y con esta tomografía que además mostraba que el hombro, pues además de la fractura del reborde posterior y del borde superior y de la coracoides, tenía más un luxado posterior. A este paciente le ofrecimos también el manejo quirúrgico. ¿Alguno hubiera pensado en una cirugía abierta para este caso? Felipe, César, Santiago. Sí, yo creo que se ha hecho una cirugía combinada, porque en el fondo tiene una espina que hay que fijársela, porque en el peor de Claro. los casos va a terminar en una reversa, así que tenemos que tener un deltoide que esté bien. Entonces, tenemos una espina abierta por posterior, probablemente ese fragmento por posterior también dan ganas si uno está ahí y hace un abordaje no horizontal, sino que vertical, podríamos acceder por un intervalo entre el infraespinoso y el redondo, por un mini invasivo, pero claro, el superior es muy difícil que uno lo controle desde atrás. Entonces yo creo que ahí el artroscopio por adelante en una posición de cúbito lateral, asociado a este probablemente abordaje mini invasivo posterior, yo creo que es una buena alternativa. Nosotros le Y ofrecimos yo, un abordaje artroscópico a la parte articular y un abordaje abierto a la espina. Le pusimos un tornillo canulado desde posterior, teniendo la cuidado de poner una cánula para poder manipular el fragmento posterior. Y este es el resultado postoperatorio. Tenemos un tornillo fijando el fragmento posterior, un tornillo fijando el fragmento superior y un tornillo fijando la coracoides que estaba separada del fragmento superior, más las dos placas fijando la espina. Ahora, cabe anotar que el tornillo que puse por posterior quedó largo y por eso te preguntaba al principio de la fijación, porque yo no tenía manera de medir, entonces uno acostumbrado, a veces que uno hace la tarjeta y no puede medir, y uno está como acostumbrado a decir en la cabeza, le pongo un tornillo 26 o un 30, pues claro, 26 o 30, pero el, tienes el fragmento de la coracoides, ¿no? Que en el este TAC, caso pero ese paciente tiene TAC, ¿cierto? tiene TAC, pero yo no sé quién de ustedes pueden medirlo, porque yo no tengo software de planación. Entonces, a mí el TAC cuando mido me No, aparece en pero píxeles. Y los casi todo, píxeles no son no, equivalentes a centímetros, por lo menos en mi software. sí, sí, casi todos bueno, yo sí he visto casi todos Yo le hice tienen un para TAC de medirlo. reducción a este paciente que tiene una reducción maravillosa. Felipe, ¿te llama algo la atención esa TAC postoperatoria? La subluxación posterior. Eh, Eso. Sí, yo soy súper mal pensado en subluxaciones posteriores. Cuando uno hace esto, uno le dice al paciente que la reducción quedó perfecta, que este injerto o esta labio posterior va a andar, debería andar bien, pero la historia nos dice que no va a andar bien, que probablemente se reabsorba, que probablemente haga un desgaste asimétrico de la glena y probablemente ya tiene un AB0 ya de entrada, entonces que no va a andar bien y va a terminar en una reversa, así que si la espina está fijada, bien. Y ese es el resultado que teníamos como al sexto mes. El paciente iba muy bien y evidentemente el paciente ya ha ido pues avanzando hacia lo que Felipe perfectamente nos predijo de ese desgaste asimétrico hacia posterior y bueno, será un tema
para un webinar más adelante, qué hacer con estos pacientes con artrosis con sus luxaciones posteriores. No sé si tengan algún comentario adicional, Felipe, César o Santiago, sobre el webinar que quieran compartir. Otro que no hablamos, pero pues que sí me ha tocado, y es que a veces cuando uno hace fijaciones del manguito rotador, no sé si le ha pasado, que se pueden presentar fracturas, pues fracturas osteocondrales. Les ha tocado fijar fracturas osteocondrales en la cabeza del húmero. Hace poquito tuve una fractura osteocondral haciendo un remplissage y el tobillo me iba levantando el fragmento. Gracias a Dios la fractura fue parcial, entonces logré acomodarla sin que se Me ha soltara y quedó en tocado su sitio. manejo igual, muy similar, ¿no? Poner lo mismo, doble fila. Y es muy útil los tape, las bandas. No sé si Felipe le ha tocado un caso así. Sí, claro. Tuberosidades partidas enteras también, con rasgos que se extienden cuando usábamos implantes no autoperforantes y tratábamos de colocar implantes metafisiarios en huesos diafisiarios con reducciones muy bajas, colocando el implante, sentíamos un crack y veíamos que en el fondo el rasgo es un rasgo en el fondo en el plano sagital o en el plano coronal y hasta abajo. La mayoría de las veces son incompletas y uno tiene que modificar el punto de fijación nomás, pero si la fractura se completa, bueno, abrimos placa Y todo el viajado. claro, pero recuerdo un caso así de un muy buen, hoy día que es colega, que trabaja conmigo en el hospital, pero durante su fellow, yo me acuerdo que estábamos ahí, una señora típica paciente latinoamericana, chiquitita, bajita, gordita, huesito más o menos, el crack, y se sintió hasta abajo. Oh, Pero bueno, son cosas que pasan. se soluciona. Bueno, habiéndonos pasado 22 minutos del tiempo establecido por el webinar, quiero agradecer nuevamente a todos nuestros participantes, a la gente que se conectó, a los webinaristas nacionales, a Santiago y a César, muchísimas gracias por su participación, por tomarse el tiempo de preparar sus charlas y acompañarnos, y a Felipe desde Chile por la trasnochada tan terrible, por acompañarnos y presentarnos su experiencia, de verdad, muchísimas gracias. Más de 80 participantes, creo que esto ha sido un éxito, de verdad, muchísimas gracias. Una muy Bueno, a buena todos noche a ustedes todos. también. Mil Muchas gracias. gracias, Buenas Giuseppe, noches, muchas muchas gracias, gracias, César, Giuseppe. Santiago, muchas gracias a Car, siempre un gusto compartir el tiempo. Veo a Mosco por ahí, Ahí un Hola, está abrazo Felipe. Mosco. grande, a No, Sebastián también. gracias. Pude ver 40 minutos, me pareció espectacular. Realmente un tema muy complejo, Giuseppe muy bien manejado, la experiencia, la verdad, buenísimo, buenísimo, la audiencia, excelente para Santi, para Felipe, para César y Giuseppe, un lujo, hermano. Muchas Muchas gracias. gracias, Mosco. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Gracias. Chao, hermano. Chao, Vaya. Felipe. Muchas gracias. Vemos.